Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Solodujin. Soy consultor SAP INES1 certificado. Creé esta página básicamente para armar un equipo, porque yo creo que lo que falta aquí en lo que es la consultoría de SAP INES1, lo que veo es que hay muchos conocimientos rondeando por ahí. Algunos que conocen una parte, otros que conocen otra, algunos que son más fuertes en un módulo, otros que son más fuertes en otro, y nadie termina conociendo totalmente 100% el sistema. Entonces yo creo que está buenísimo que entre los consultores nos podamos apoyar entre nosotros, ¿sí? Ir ayudándonos con nuestros conocimientos. Ya he hecho internamente con algunos colegas de mi empresa esto, y me gustaría hacerlo a nivel mundial, ¿sí? Antes que nada presentarme, soy consultor, trabajé 3 años en lo que es SAP INES1 en Argentina, desde la versión 9.0 a 9.2, y en Chile empecé a usar la 9.3, que es la actual, y preparándome para la versión 10, ¿sí? Entonces ya presentándome y por qué quiero hacer esto, quería mostrar una introducción a lo que es SAP INES1, para aquellos que quieran engancharse, tanto consultores como empresas, ¿sí? Que necesiten apoyo en lo que es SAP INES1, ¿sí? Entonces, ¿qué es SAP INES1 en sí? Obviamente es un sistema ERP para empresas, ¿sí? Es un nuevo tipo de software empresarial que fue diseñado para satisfacer las necesidades y desafíos de tanto las pequeñas empresas como las medianas, ¿sí? Este sistema lo que hace es eliminar las necesidades y todos los problemas que están asociados con los sistemas hoy en día, como pueden ver, donde hay procesos empresariales muy discontinuos o donde tienen sistemas por áreas, ¿sí? Un sistema de ventas, un sistema de finanzas, un sistema para los servicios y demás. Y lo que va a hacer SAP INES1 es almacenar toda la información empresarial en una sola base de datos para que se pueda tener acceso de una forma instantánea, ¿sí? De cualquier momento de la empresa, sin necesidad de tener que obtener diferentes sistemas, como nombraba yo, por áreas, ¿sí? Y que capaz, o lo más común, es que no concuerden entre ellos o no tengan una conexión, ¿sí? Entonces, para eso también sirve lo que es el sistema, los beneficios que tiene el sistema. Todo es en tiempo real, ¿sí? Lo que pasa en ventas puedo verlo en contabilidad, puedo verlo en mis clientes y proveedores, ¿sí? Y también podemos saber que es un sistema flexible que se puede personalizar, ¿sí? Y ajustarse también a las necesidades de cada empresa, ¿sí? Se pueden hacer desarrollos y crear add-ons en base a esto. El módulo de SAP INES1 se conforma por diferentes módulos, ¿sí? O aplicaciones que tiene el sistema, como pueden ver en la parte izquierda, y en la parte derecha muestro básicamente que podemos conectarnos a diferentes bases de datos dentro de SAP INES1, y que es muy sencillo cambiarnos de una base de datos a otra, y van a ver que es súper interactivo, ¿sí? Vamos a tener una barra de herramientas que tiene muchas funcionalidades en el sistema, como por ejemplo poder imprimir desde SAP INES1, poder exportar Excel, Word y PDF, ¿sí? Van a ver que hay layouts que son PDFs prearmados, hechos a medida, algunos estándar del sistema, ¿sí? SAP se navega por una serie de botones de navegación, como el de buscar, el de crear y el de las flechitas izquierda y derecha, que son los primeros registros de datos, el anterior, el siguiente y el último, ¿sí? Perdón, también aquí van a tener una flecha de enlace que siempre va a enlazar a los documentos, y vamos a ver que podemos pasear por todo el sistema con esto. Ahora, ¿cómo se conforma SAP INES1? Básicamente se construye en base a dos grandes maestros que lo llama datos maestros el sistema, ¿sí? Estos maestros van a ser dos, y son los de socios de negocios y los de artículos. Lo de socios de negocios indica básicamente toda la información que yo tengo de mis clientes y proveedores, ¿sí? Todo lo que yo tengo de mis clientes y proveedores, y si tuviera, por ejemplo, un empleado que es un cliente, también lo tendría como un socio de negocio, o en Chile, por ejemplo, un honorario, también tendría un socio de negocio creado, ¿sí? Y dentro de esos socios de negocios que son nuestros clientes y proveedores, la información adicional y algunas informaciones importantes
que van acorde a cada cliente y proveedor, ¿no? Como direcciones, listas de precios asociadas, la cuenta contable que se va a utilizar para la deuda y demás, ¿sí? Entonces ese maestro se conforma de mi información de clientes y proveedores, ¿sí? Y tenemos el otro maestro, que es el maestro de artículos. Este maestro de artículos es básicamente una base de datos enorme donde vamos a almacenar todos los artículos que compramos y vendemos, ¿sí? Y a la vez los artículos, los que podemos llamar servicios, ¿sí? Por ejemplo, nuestros gastos, telefonía, luz, arriendo, alquiler, etcétera, ¿sí? Todos los gastos que nos llegan a nosotros va a estar creado como un artículo en el sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener una gran base de datos de artículos de compra, de venta y de inventario. Y también de servicio. Esa base de datos no solo va a contener el código y el nombre del artículo, sino que detrás va a llevar muchas cosas, como también las cuentas contables que vamos a ver, las bodegas o almacenes que va a utilizar, los vamos a agrupar, les vamos a poner precios y demás. Por otro lado, aparte de estos dos grandes maestros, tenemos la estructura de los maestros, ¿sí? Los maestros se conforman por una cabecera y un detalle, ¿sí? Lo más común es que los datos de cabecera sean los más importantes y los de detalle los menos importantes, ¿sí? Por ejemplo, en los maestros de socionegocios o en los maestros de artículos tenemos una cabecera con código, nombre, que van a ser siempre indispensables, y algunos datos que también son importantes, que eso después lo podemos ir viendo más detalle. Y también nos vamos a encontrar a veces, dependiendo obviamente de cada implementación, campos UDF. Estos campos UDF, como su nombre lo indica, User Defined Fields, son campos creados por el usuario, por lo cual no son campos que vienen en el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque SAP Business One permite crear campos de diferentes tipos, ¿sí? Con valores válidos, con valores de texto y demás, o enlazados a algún campo, etc. Entonces estos campos son campos que no vienen en el sistema por defecto, pero que se crearon con algún motivo, que puede ser para que funcione un add-on o para que funcione facturación electrónica y demás. Y los documentos funcionan igual que los formularios de los datos maestros. Los documentos, me refiero a compras, ventas, inventario, van a tener también una parte de cabecera, donde normalmente vamos a llamar al cliente o al proveedor al que le compro o vendo, y vamos a tener las fechas básicamente. Una parte de contenido detalle, donde normalmente cargamos los artículos que vamos a comprar, que vamos a vender o que vamos a transferir, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos una parte de información general, donde básicamente se utiliza para revisar los totales o escribir comentarios, ¿sí? Tenemos una opción de crear documento, que si estamos editando un documento creado como una orden de compra, se va a llamar actualizar. Y también tenemos unos botones de copiar de y copiar a, que ahora nombraré a continuación, ¿sí? También tenemos campos UDF, ¿sí? Que son de campos de usuario. Pudieran haberse creado campos específicos para que en los documentos haya una información adicional o haya que completar algo para que funcione algo, un add-on, factura electrónica y demás, ¿sí? Eso depende de cada implementación. Súper importante que sepan, en SAP Business One, con la diferencia que tiene algunos sistemas antiguos, es que la tabulación lo que hace es buscar o avanzar al siguiente campo, y el Enter lo que realiza en sí es ya crear el documento. Es decir, si yo estoy parado en un documento, al apretar Enter lo intenta crear, ¿sí? Esa es la funcionalidad del Enter. Si yo quiero desplazarme o avanzar entre campos, debo apretar tabulación. Súper importante. Lo que les mencionaba hace un ratito, los botones copiar de y copiar a son la funcionalidad más grande que tiene el sistema en compras y ventas, y por lo cual muchos lo utilizan. Lo que van a tener varios usos, ¿sí? El primero de todos es que me va a permitir a mí tener una trazabilidad de mis compras y ventas, ¿sí? En donde yo puedo, desde mi orden de compra hasta mi pago, ver cómo se generó todo un proceso, mi proceso de compras, que pudo haber sido muy extenso, pudo haber llevado mucho tiempo, pudo haber llevado muchas recepciones de mercadería, muchas facturas, y haber culminado en un pago o en dos. Entonces la trazabilidad me la va a ir guardando el copiar de y copiar a. Y la otra gran funcionalidad, obviamente, es que me permite a mí traspasar los datos entre documentos sin necesidad de tener que volver a cargar todos los datos, ¿sí? Es decir, si yo cargo una orden de compra
y uso los botones de copiar de y copiar a, no necesito después, cuando cargo la mercadería que se recibe, volver a tipear todo lo que se recibe, y cuando cargue la factura volver a tipear los datos de la factura, sino que nada más vamos llamando los documentos anteriores o posteriores de acuerdo a qué botón vamos a usar, para que se traspase la información de forma automática, ¿sí? Lo que realizamos nada más con estos botones es un control de lo que estamos traspasando, ¿sí? Cuando hacemos una recepción, controlamos la orden de compra, lo que se recibe. Y cuando cargamos la factura, controlamos de qué guías de despacho, o bueno, de qué remitos en el caso de Argentina, recibimos la mercadería. Entonces es solo control, y SAP va a ir guardando la trazabilidad y va traspasando la información para que no tengamos que volver a retipear los datos. La forma de búsqueda en SAP Business One es muy sencillo, ¿sí? Hay un botón que es el botón de búsqueda, que lo mencioné al comienzo, y se puede buscar cualquier campo que esté en color amarillo, ¿sí? Normalmente son la mayoría de los campos. Por ejemplo, cuando yo quiero buscar un proveedor en el maestro de socios de negocios, podemos buscar, por ejemplo, por código, por nombre, por root o quit en el caso de Argentina. Y si lo sabemos, nos va a arrojar los resultados que coincidan. Y también se puede buscar con un asterisco antes o después, ¿sí? Como lo ven en la imagen, cuando yo pongo la letra y el asterisco, indico que comienza con esa letra, y cuando lo pongo antes, indico que contiene la letra, ¿sí? Todos los sistemas por defecto de SAP Business One tienen un botón de ayuda. Está arriba en la barra de herramientas a la derecha de todo. Este botón de ayuda me va a llevar a la ayuda de SAP Business One que tiene por defecto el sistema. Esta ayuda es el gran manual de SAP Business One que viene incorporado al sistema y que me permite a mí, en cualquier documento que está en el sistema, entender cómo funciona y por qué funciona cierta funcionalidad del sistema, ¿sí? Si bien es muy estructurado y a veces se requieren unos conocimientos más de palabra informales, ayuda en todo lo que es el sistema entero, ¿sí? Es decir, si yo me paro en cualquier documento y no sé cómo avanzar, el botón de ayuda me va a redirigir a la parte del manual de SAP de ese documento, ¿sí? Súper importante, lo que tiene el sistema, también que otros sistemas no lo tienen, es que el manejo contable de SAP Business One es, digámosle, automático, ¿sí? ¿Y por qué digo digámosle automático y no les digo automático, ¿sí? ¿Por qué? Porque en SAP Business One la mayoría de los documentos que creamos aquí son documentos que hacen asientos contables automáticos. En realidad, todos los documentos que merecen un asiento contable en SAP se realizan automáticamente, pero nunca algo puede ser 100% automático. Es decir, los gastos bancarios o algún asiento manual que yo quiera realizar, yo los cargo como un asiento común manualmente, ¿sí? Entonces, por eso no digo que es 100% automático, ¿sí? Siempre va a haber unos registros de asientos contables manuales. Pero sacando eso, todo lo que es compras, lo que es ventas, lo que es pagos recibidos de clientes, ¿sí? O cobros, o pagos efectuados que hicimos a proveedores o que estamos haciendo a proveedores, depósitos bancarios, ¿sí? Todo lo que nombré tiene transacción automática en SAP. Es decir, que cuando yo creo el documento, cuando creo una factura, cuando creo un pago, cuando creo un depósito, SAP Business One por atrás me va a estar haciendo el asiento contable en mi registro de diario, ¿sí? Esto es, en entradas y salidas de mercadería, tanto del módulo compras como de ventas y de inventario para los ajustes de stock, en mis facturas, notas de crédito, nota de débito de proveedores y también de ventas, ¿sí? De nuestros clientes, en los recuentos de inventario, ¿sí? Donde contabilizamos las diferencias del inventario, en nuestras revalorizaciones de inventario si hubiese, los pagos de nuestros clientes y los pagos a proveedores, depósitos bancarios y otros documentos que también realizan movimiento, como por ejemplo los ajustes de mercadería, ¿sí? ¿Y en qué se basa el sistema? En hacer estos asientos automáticos. Bueno, eso es lo fuerte que se realiza en los principios de la implementación. La asignación de cuentas contables es súper básico para que el sistema funcione de manera correcta contablemente, ¿sí? Si uno hay un buen manejo en lo que es la asignación de cuentas, en una salida en vivo puede ser desastroso, ya que podríamos tener miles de asientos que estén apuntando a cuentas que no correspondan. Por eso es súper importante que se verifiquen los asientos contables que van generando en las pruebas que realizan en compras, en ventas, en inventario y en los pagos, ¿sí?
Estas cuentas contables las basa básicamente en algunos tipos de cuentas, ¿sí? La configuración de grupos de artículo. Los grupos de artículo, vamos a ver cuando veamos artículos, que los artículos están agrupados y esos grupos tienen todas las cuentas contables que van a usar cuando realizan cada transacción, ¿sí? Cuando se compra como inventariable, cuando se compra como no inventariable, cuando se vende, ¿sí? También como inventariable, como no inventariable. La cuenta que va a tener cuando ingresa la mercadería, la cuenta cuando se ajusta, positivo y negativo. Para producción vamos a ver que también tiene las cuentas de producción y demás, ¿sí? Entonces tiene toda una configuración contable que se realiza fuertemente en el principio de una implementación para que después los asientos contables sean los menos, ¿sí? Los pocos. También hay una determinación de cuentas de mayor que está en la configuración de SAP Business One en el menú de gestión, donde tienen cuentas básicas básicamente que me pide el sistema para poder avanzar, cuentas de tipo de cambio por ejemplo o de redondeo. También por supuesto cuando tenemos nuestros impuestos, el IVA, los diferentes tipos de IVA o de impuestos adicionales, en el caso de Argentina las retenciones, las cuentas contables que van a utilizar cada cuenta, ¿sí? Cada tipo de impuesto. Y después obviamente nuestras cuentas de banco tienen nuestras cuentas contables, ¿sí? Eso son todas las asignaciones que se hacen en una implementación. Cuando un cliente utiliza el plan de cuentas estándar del sistema, la mayoría de las asignaciones son automáticas, ¿sí? Aún así hay que revisarlas porque nadie utiliza el 100% del plan de cuentas estándar de SAP, ¿sí? Normalmente tiene algunas modificaciones y se requieren ir modificando las configuraciones. Cuando el cliente no usa el plan de cuentas de SAP, todo esto hay que hacerlo de cero y es importante que se pruebe, ¿sí? Bueno, en el caso de Chile hay add-ons que actualiza el tipo de cambio automático, en Argentina también. Se sirven para básicamente actualizar el dólar, ¿sí? Sobre todo en nuestra moneda de SAP Business One, que SAP Business One maneja muchas monedas y utiliza una moneda secundaria de reporteo, ¿sí? Normalmente se utiliza dólares y para eso se requiere actualizar el tipo de cambio. Es manual, salvo que tengamos un add-on que actualice el tipo de cambio, ¿sí? Importante que sepan también que auditoría, en el campo de la auditoría queda registrado todo lo que hacemos, ¿sí? Con nombre de usuario, fecha y qué se modificó. Nuestros formularios van a ser parametrizables. Nosotros podemos modificar y ocultar columnas, ¿sí? Con un botón simplemente que por usuario podamos configurar esto. Y básicamente, en base a todo lo que nombré, pueden arrancar básicamente lo que es empezar a aprender lo que es SAP Business One, ¿sí? Hay que aprender mucho de lo que son los maestros, el maestro de socios de negocios, nuestro maestro de artículos, ¿sí? En base a esos dos maestros y también diría que la introducción que yo di contable, podemos entender cómo es el proceso de compras en SAP, cómo es el proceso de ventas en SAP, cómo se hacen manejo alimentario en SAP, los ajustes que hay, movimientos de stock, listas de precios y demás. Después el módulo banco, súper importante para pagarle a nuestros proveedores, recibir pagos de nuestros clientes, hacer depósitos, ¿sí? Los que manejen producción, el módulo de producción con los recursos o sin los recursos. Y por último y más importante, finanzas, por supuesto, que está atado a todos los demás módulos. Y además nos trae ciertas cosas como las dimensiones financieras y centros de costos. Y presupuestos, ¿sí? Diferentes informes que trae cada módulo. Entonces, en base a esta introducción que les quería ofrecer gratuitamente a todos de libre acceso, les invito a ustedes a incorporarse a este nuevo ciclo que quiero armar de consultoría, tanto para los consultores como para empresas, ¿sí? Para ir aprendiendo mutuamente, ¿sí? Los consultores, obviamente, todo el apoyo para que podamos aprender entre nosotros, y para las empresas que requieran ayuda, saben que cuentan con nuestros servicios. Desde ya, muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado este video y nos vemos por más. Chau, chau.